nuestro primer video de materiales de la ingeniería. En esta ocasión estaremos hablándoles sobre los polímeros y los compósitos. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros de ingeniería son un grupo de materiales plásticos que cuentan con propiedades mecánicas y térmicas mejoradas que los hacen ideales para todo tipo de aplicaciones en la ingeniería. Para conocer un poco más acerca sobre ellos, nos remontaremos un poco a la historia. Hermann Staudinger fue el primero en instituir que los polímeros eran compuestos de gran peso molecular que se encontraban unidos mediante la formación de enlaces covalentes. Tal idea fue apoyada años más tarde por Wallace Coren de DuPont, los cuales llegaron a establecer concepciones similares. Estos conceptos dieron paso al desarrollo de la química de los polímeros, tanto sintéticos como naturales. En el año de 1922 propuso las fórmulas estructurales de los polietilenos y los polioxilenos, tales como las conocemos actualmente, como cadenas moleculares gigantes formadas por la asociación mediante enlaces covalentes de ciertos grupos atómicos llamados unidades estructurales. Este concepto se convirtió en un fundamento de la química macromolecular solo a partir del año de 1930, cuando fue aceptado ampliamente. Y en el año de 1953 recibió el Premio Nobel de Química por su trabajo. Walter Conrad. Su trabajo en la empresa DuPont desde 1928 lo llevó a desarrollar un gran nuevo número de polímeros, entre los cuales destacan el poliéster y el neopreno. La Segunda Guerra Mundial contribuyó al avance de investigación de polímeros. Por ejemplo, fue muy importante la sustitución del caucho natural por el caucho sintético. En los años de 1950, el alemán Klaus Singer y el italiano Guido Natta desarrollaron los catalizadores de Singer-Natta y obtuvieron el Premio Nobel de Química en 1963. Otro Premio Nobel de Química fue concedido por sus estudios realizados a los polímeros a Paul J. Flory en 1974. De los polímeros tenemos los polímeros naturales. Estos son los que existen en la naturaleza. Por ejemplo, las biomoléculas que forman los seres vivos son macromoléculas poliméricas. Un ejemplo de estas son las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de esta clasificación también tenemos los polímeros semisintéticos. Estos son los que se obtienen de la transformación de polímeros naturales. Un ejemplo muy claro y fácil de entender es el caucho, que es un material que todos conocemos, lo podemos encontrar en las llantas de los autos. También tenemos los polímeros sintéticos. Estos polímeros son los que se obtienen industrialmente a partir de los monómeros, por ejemplo el nylon, el poliestireno, etc. Características y propiedades. Los plásticos de ingeniería ofrecen buenas características mecánicas. Dentro de estas características tenemos dureza, resistencia, elasticidad. La dureza se refiere a la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas, como la penetración, abrasión y el rayado. La resistencia es la capacidad de los materiales para resistir las fuerzas aplicadas sin romperse. La resistencia de un material depende de su composición y su geometría. Y la elasticidad es la capacidad de un cuerpo para recuperar su forma cuando se le deja de aplicar una fuerza. También tenemos una excelente maquinabilidad y estabilidad dimensional. La maquinabilidad es la propiedad que describe la facilidad con que se pueden ser moldeados estos materiales. Y la estabilidad dimensional se refiere a que estos materiales, es decir, los polímeros, al ser sometidos a cambios de temperatura y humedad, no pierden su forma. En el caso de al ser sometidos a temperatura, para perder su forma tienen que ser una temperatura bastante alta. También tenemos lo que es buena resistencia química. Esta es la capacidad de un material para resistir la impregnación, la erosión, a la corrosión causada por ácidos, bases o disolventes químicos. Buena resistencia al desgaste. Esto se refiere cuando dos superficies se deslizan una contra otra. El roce produce desgaste, pero esto solo se da cuando tienen dos superficies que tienen alto coeficiente de fricción. Cabe recalcar
que cada una de estas características dependen de la estructura del plástico o polímero. Todas estas características son comparables con otros materiales. Por ejemplo, lo podemos comparar con el metal y podemos encontrar que los polímeros se pueden desempeñar de igual o mejor manera en la industria. Las aplicaciones: nylon extruido. Esto ofrece a los usuarios un polímero plástico de la ingeniería único con un buen equilibrio entre las prestaciones y coste. El nylon fue la primera resina de la ingeniería y se utiliza en un amplio campo de aplicaciones que van desde la industria electrónica, marítima. El acetal es el polímero de buenas características de deslizamiento y un excelente en resistencia al desgaste y además de una baja absorción de la humedad. Policarbonato es un termoplástico con propiedades interesantes en cuanto a la resistencia al impacto, resistencia al calor y transparencia óptima. PVT es un polímero térmico de la ingeniería que se utiliza ampliamente como un aislante de la electricidad y en la industria electrónica. Poliéster es una resina que se caracteriza por su resistencia a diversos agentes de las máquinas y la humedad, lo que permite que sea utilizada en la elaboración de diversos productos. Los compósitos. Un compósito es cualquier material constituido por más de un componente, cuyas propiedades son superiores a las que tiene cada uno por separado, permaneciendo todos perfectamente identificables en la masa del elemento. Propiedades y características. El desarrollo de nuevos plásticos para ser usados como refuerzo de las estructuras en la construcción. La ventaja de estos innumerables productos es que son inmunes a la corrosión provocada por la humedad y el oxígeno. Son más ligeros que otros materiales. Esto no quiere decir que a los diseñadores e ingenieros dan una oportunidad para reducir el peso y por lo tanto mejorar la eficiencia de sus productos. Los materiales más ligeros requieren menor energía para el transporte del producto terminado. Son aislantes. Un ejemplo sería la espuma de poliuretano. Rígidos presentan uno de los valores más bajos de la conductividad térmica. Además, es importante resaltar las propiedades de isonorización que muestran y podemos encontrar en numerosas aplicaciones de este tipo. Poliuretano como aislante. Un ejemplo sería en los congeladores y plantas industriales, muy resistentes al impacto, tales como el policarbonato fenólico y ABS. Es un plástico muy resistente al impacto, muy utilizado en la automoción y otros usos, tanto industriales como domésticos. Rápido mecanizado. Es el conjunto de técnicas mediante las cuales se da forma definitiva a las piezas y que se realiza con un arranque de materia. El arrancado es revertir las virutas, recortes o limaduras. Es un material muy homogéneo. La homogeneidad es un estado ideal. No consigue por los materiales reales tales como plástico, metales. Sin embargo, existen materiales donde las variaciones son tan pequeñas que pueden ser considerados homogéneos. Alta resistencia al fuego. El objetivo principal de la infugación es incrementar la resistencia de un material al fuego y disminuir la velocidad de propagación de la llamada calor de desprendimiento. Sin la ayuda de estos materiales, en fuga, la mayoría de los plásticos estarían botados para su uso en diversos sectores. Aplicaciones de los compósitos. Las aplicaciones actuales
Exigen materiales de baja densidad y buenas propiedades mecánicas, entre las que mencionamos elevada rigidez y resistencia. Esta combinación de propiedades no se puede conseguir con los materiales convencionales, metales, polímeros y cerámicos. El desarrollo de los compósitos ha permitido la mejora de las propiedades de los materiales. Entre algunas ventajas podemos mencionar alta resistencia específica y rigidez específica, posibilidad de adaptar el material al esfuerzo requerido gracias a la anisotropía. Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan en la industria automovilística, naval, aeronáutica, aeroespacial, electrónica, materiales deportivos y de la construcción, reemplazando a los metales y otros materiales en muchas aplicaciones. Aunque el hecho de tener muy buenas aplicaciones, los compósitos también tienen algunos inconvenientes, los que se pueden mencionar. Es mucho más flexible que el acero, por lo que presenta mayores deformaciones a igualdad de carga. A igualdad de resistencia es más caro que el acero, pero más barato que el inoxidable y algo más económico que el aluminio. Representa rotura frágil, lo que condiciona un coeficiente de seguridad más alto. También mencionamos aplicaciones a futuro de este tipo de compósitos. En la construcción industrial mencionamos estructuras en ambiente corrosivo, estructuras en la industria química y petroquímica, construcciones en plantas de depuración o tratamiento de aguas residuales, paneles de control, marcos de puertas y ventanas, así como también paneles. Para ir concluyendo, podemos mencionar que este tipo de compósitos tiene un menor coste de producción, es de fácil manejo y también así son derivados del petróleo, teniendo así una baja densidad. Los fibroplásticos en perfiles fabricados por extrusión representan un nuevo material, resistente como el acero y ligero como la madera, que se trabaja también con la misma facilidad que se hace con la madera, ya que su dureza es análoga, por lo que se puede cerrar y cortar con el mismo utillaje, aunque evidentemente el desgaste de la herramienta será mucho mayor. Sus uniones se realizan atornilladas o pegadas y permiten realizar estructuras análogas a las del acero. Como es un material que no se oxida ni tiene corrosión, su mantenimiento es nulo, por lo que está especialmente indicado en ambientes agresivos, medios marinos, industria química, etc. Aunque es más caro que el acero, si se tiene en cuenta los costes de pintura y mantenimiento del acero, este material resulta muy competitivo en los ambientes indicados. Su poco peso exige medios auxiliares más sencillos, lo que se supone también una economía en los montajes.